Bueno, hermanos, a continuación, entonces vamos a anunciar el tema de esta noche que se titula Jesús es la respuesta de Dios a la falta de fe. Recuerden, Jesús es la respuesta de Dios a la falta de fe. Vamos a escuchar atentamente el mensaje que el Señor nos tiene en esta noche a través de su siervo, mi esposito, Jaime Lascarro. Amén, que el Señor bendiga su santa palabra. Les quiero invitar a todos para que abran sus Biblias en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Como lo hicimos anoche, vamos a buscar aquí también para que los que no tengan la Biblia allí al frente puedan disfrutar de esta lectura. Vamos a leer el Evangelio de Juan y buscaremos desde el versículo 49 en adelante. Este es el pasaje en el cual nos vamos a basar en esta noche. Es del versículo 46. Aquí vamos a descubrir varias cositas interesantes con respecto a este milagro. Ya saben ustedes, todos, que los milagros son denominados como señales en el Evangelio de Juan. Y como tal, pues, nosotros nos vemos involucrados allí. Esa es la razón por la cual el Señor decidió hacer estos milagros, no como simplemente una inspiración de series de televisión o películas, o como para rellenar los espacios y ponerle cierta emotividad al relato. No es para que nosotros estuviéramos involucrados allí, fuéramos parte de ello. Así que vamos a mirar el texto como dice. Vamos a leer desde el versículo 46. Aquí dice exactamente: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Es importante hacer notar en el relato lo que el evangelista quiere dar a entender, porque la fama del Señor Jesús se había acrecentado por esta obra milagrosa después de que le había convertido el agua en vino. Así que había mucho asombro en la gente, en la comarca, en la región de Galilea. Wow, hay una persona que es capaz de convertir el agua en vino. Entonces su fama comenzó a crecer. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Es de resaltar que parece esta una respuesta un poco ruda, un poco áspera. Alguno hasta podría pensar un tanto maleducada, hasta grosera. Se supone que el Señor Jesús concede favores especiales para sus hijos. Y pues no entendemos muy bien cómo es que el Señor se vuelve tan ríspido, ¿no? Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Poquito lo imaginamos con el ceño fruncido, ¿no? Un poco enojado. Ustedes definitivamente a mí me siguen es por los milagros, ¿no? Es más o menos lo que está diciendo. Pero bueno, no hay tal, o sea, siempre hay un toque de bondad y de amor en las palabras del Señor. Y tenía su intención. Entonces, el oficial del rey le dice: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Obviamente él estaba muy angustiado. La enfermedad de su hijo lo estaba atormentando a él. Y dice el versículo 50, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y versículo 51, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre.
de resaltar que esto de las 7 no quiere decir 7 de la mañana o 7 de la noche. No había relojes como hoy. Los relojes eran de sol, así que medían era a través de la extensión de sus sombras. 7 quiere decir 7 horas después de la salida del sol, así que estamos hablando más o menos 6 de la mañana, 6 más 7, igual 13, a la 1 de la tarde era que había ocurrido esto. Y él preguntó a qué horas fue. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal, ahí está otra vez, señal, hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Es una señal para nosotros y debemos entender entonces de qué trata todo esto. Así que vamos a hablar especialmente de 3 asuntos aquí. El primero, el obstáculo de la fe. Hay algo que impide que la fe sea grande. Pero lo segundo es el cambio de la fe, cómo el Señor transforma nuestra fe. Y el tercero, en tercer lugar, es el objeto de la fe, el resultado de todo esto, de la verdadera fe. Bueno, entonces en primer lugar vamos a ver cuál es el obstáculo de la fe y lo encontramos allí en el versículo 46. Un poco ya les había anticipado el obstáculo de la fe. Volvamos nuevamente a ese pasaje aquí, versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó, presten atención, a esta es la expresión clave, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea. Ya llegó el que convierte el agua en vino. Ya llegó el que hace milagros. Así que, bueno, yo voy a ir a él, me voy a dirigir a él y le voy a pedir que sane a mi hijo. Bueno, debo decirles en primer lugar que lo que hace que su fe sea tan pequeña es que se trata de una fe prestada. Póngame atención a esto. Fe prestada, o sea, es una fe de oídas. He oído que Dios es poderoso. He oído que Dios es amor. He escuchado que Dios resuelve los problemas. He escuchado que entregar la vida a Dios es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, está bien escuchar esas cosas, pero una cosa es oír y otra cosa es vivirlo en carne propia. Así que tú tienes que pasar de un plano inferior, que es el de escuchar una predicación, escuchar un tema, escuchar un relato, ver una película sobre Dios, sobre Jesús, sobre el cruce de Israel, el Mar Rojo. Debes pasar de todo eso que has escuchado hasta ahora al plano de vivirlo tú, experimentarlo tú, entenderlo tú, cómo es que opera Dios, cómo es que trabaja Dios. No es lo mismo, no es lo mismo que tú escuches las cosas de Dios a que vivas las cosas de Dios. Por ahí tenemos que pasar todos. Y bueno, todos arrancamos por ese nivel, el nivel de escuchar. Porque ya el hecho que tú estés acá implica que estás en otro nivel, como decimos en la calle. ¿Cuál es el nivel más bajo? El nivel de la indiferencia, el nivel de la ignorancia, ¿no? Ignorancia voluntaria, porque confundimos a Dios con aburrimiento o con alguien abusivo que se va a meter en mi vida, en fin, muchos motivos que hacen que nos mantengamos alejados de Dios y tenemos una imagen de Dios tan torcida, tan distorsionada, que en realidad acudimos a Él es cuando estamos en serios problemas. Y ese fue el caso del oficial del rey. Él fue a Jesús, pero porque estaba en un grave problema, su hijo se estaba muriendo.
Ahora, ¿eso es malo? No, no es malo. Lo que indica es que mire lo que tiene que hacer Dios para que nuestros ojos se tornen a Él. ¿Cuántas personas hoy buscan con más ahínco a Dios? Porque la situación del país se ha vuelto crítica. No está mal, pero ¿a dónde tiene que llegar el Señor para que me fije en Él? Así que benditos sean los problemas. En condiciones normales, no nos importaría en lo más mínimo estar aquí escuchándolo. Ahora, si tú lo haces porque de verdad tienes un deseo de intimar con el Señor, te felicito. Qué bueno que así sea. Pero no te sientas mal si estás viniendo acá porque tienes un problema. Bienvenido. El Señor te recibe con brazos abiertos. Pero tienes que ascender de nivel. Porque justamente por eso el Señor Jesús le dice a este hombre, después de escuchar su plegaria, le dice a él en el versículo 47, le pide, le ruega, le implora que descienda hasta su casa y sane a su hijo, que está a punto de morir. O sea, la situación era realmente grave, dura, difícil, complicada. Está a punto de morir y tu situación hoy puede ser muy grave. Puede ser muy grave. Puede ser un tema de salud delicadísimo. Puede ser un tema económico bravo. Puede ser un tema de trabajo también complejo. No sé cuál sea la situación. O puede ser que esto que está ocurriendo en el país te haya empeorado lo que estás viviendo. Y le rogamos al Señor. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos respondería del mismo modo? Si no viereis señales y prodigios, no creeréis en mí. ¿Por qué razón habla de esa manera un poco brusca, el Señor? Bueno, básicamente porque Dios lo que menos quiere es que yo base mi relación con Él en que me solucione problemas. Porque siendo así, si Él hubiera obrado inmediatamente, hubiera ido hasta la casa con este hombre, descendido hasta allá y curar a su hijo, con las palabras que Él decía y el poder que tenía, pues el hombre hubiera estado feliz y demás, pero hubiera corrido un riesgo, ¿sabe? Y les voy a explicar de esa manera. Si tratamos de ponernos un poquito en los zapatos de Dios y nos preguntáramos a nosotros mismos, oye, ¿cuál es el negocio de Dios? O sea, ¿cuál es el objetivo de Dios para con nosotros? ¿Cuáles son las prioridades de Dios para conmigo, para contigo? Y voy a poner opciones para que ustedes facilitar la respuesta. O sea, esto es como un examen de opciones. A, B, C, etc. Opción A, mejorar mi vida económica. Opción B, darme buena ropa. Opción C, que tenga muy buena educación. Opción D, que mi salud sea perfecta. Opción E, salvarme y llevarme a vivir con Él por toda la eternidad. ¿Cuál de todas esas creen que es el negocio de Dios? ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿Cuál creen ustedes que es la prioridad de Dios con mi vida? Dinero. Salvarme. Amén, amén. Salvarme. Entonces imagínense que el Señor me respondiera el problema de salud, el problema del dinero, el problema del trabajo, y al final me pierdo. ¿Qué hizo Dios? Nada. Satisfacer alguna necesidad temporal que nos distrae
que nos apega más acá y que nos desenfoca del cielo. Espero que traten ustedes de entender mejor a Dios. ¿Por qué procede así? ¿Por qué le dijo estas palabras a él? Porque Dios, el Señor Jesús estaba pensando en la salvación de ese hombre y de su hijo y de su familia, no solo de él, de toda su familia. En otras palabras, lo que el Señor Jesús le está diciendo, ¿qué sacas con que yo te solucione este problema si al final por eso te distraes y terminas perdido cuando la razón de ser mía aquí en este planeta es salvarte a ti? Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Tú estás creyendo en mí, le dijo en otras palabras, tú estás creyendo en mí y vienes a mí y me hablas a mí con esa certeza de que yo soy capaz de hacerlo. Tú estás creyendo en mí como que yo soy capaz de hacer un milagro con tu hijo. Y está bien eso, pero está incompleta la ecuación, está incompleta la forma. La fe tiene que crecer. Por eso el Señor Jesús da un paso adelante, da un paso adelante. ¿Y cuál es el paso que Él da? El paso adelante que Él da es, vete a tu casa, tu hijo ya está sano. Sin ninguna evidencia, sin ninguna prueba, ni nada por el estilo, nada que se pareciese. ¿Y qué dice la Escritura? Dice la última parte del versículo 50, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Todos nosotros siempre tendemos a algo. Yo necesito ver para creer. Esto no es un asunto solo de Santo Tomás, es de todos nosotros. El problema es ese, ¿no? Yo necesito ver para creer, yo necesito tener la prueba antes de dar el paso. Con Dios no es así, con Dios no funciona así. ¿Cómo funciona con Dios? Él creyó a la palabra. Y en este caso, hoy en día, ¿de qué palabra estamos hablando? De esta palabra, la palabra del Señor. Él creyó en la palabra. Él creyó que Dios, el Señor Jesús, si lo había dicho, así se iba a cumplir. Cuando suceda eso, debes entender que estás subiendo de nivel. Puedes estar subiendo de nivel. Mientras tanto, estás en el nivel de la gran masa, la gran mayoría. Lamentablemente, en la Biblia encontramos que siempre la mayoría está equivocada porque siguen al Señor de la manera incorrecta. Tú tienes que creer sin haber visto. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu angustia? Si clamas al Señor de todo corazón, debes entender, aunque en el momento no lo veas, debes entender que Él está obrando ya y Él respondió ya a tu oración. Pero ahí no para el asunto porque el Señor quiere transformar la fe justamente a través de su palabra. Él le dijo, no hay necesidad de que yo descienda, ya puedes irte a tu casa tranquilo. Y noten que hasta el día siguiente es que él recibe la notificación. Es decir, en el camino él tuvo que recorrer un largo sendero. O sea, fíjense, estamos hablando de un largo recorrido, un largo derrotero, en donde él pudo, no sé, o sea, ¿qué pudo haber pasado por su mente? ¿Será que sí? ¿Será que no? Mejor busco otro médico por si acaso. O sea, casi que el Señor Jesús era su llanta de repuesto. O sea, después de esto, ¿qué seguía? No había más, pero él siguió con firmeza, paso a paso, él siguió con firmeza. Mire, todo el trayecto, sin haber visto nada, él creyó. Y tú tienes que hacer lo mismo, es decir, ¿crees en el Señor Jesús de verdad?
Bueno, no esperes que Él te responda inmediatamente. El Señor tiene que trabajar con el corazón, con lo más recóndito de nosotros, con lo de más adentro de nuestras vidas. Porque allí hay ciertos desarreglos que no somos capaces de ver en la superficie. ¿Qué está tratando el Señor de transformar en tu vida? ¿Por qué Él se demora en responder? ¿Por qué aparentemente las cosas no cambian, siguen igual? ¿Por qué yo voy caminando y todo está lo mismo, no pasa nada? Y le he rogado al Señor, bueno, tienes que entenderlo, tienes que creer. Vuelvo y repito, ¿cómo funciona con el Señor? No es ver para creer, es creer para ver. Así de sencillo. Pero hay algo más, porque al final nos encontramos con el objeto de la fe. Cuando Él dice, versículo 50, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. El relato avanza y dice, cuando ya descendía, versículo 51, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Y él es entonces cuando pregunta, ¿a qué horas ocurrió? No, como a la 1 de la tarde. Dice, sí, es exactamente esa misma hora. Ah, pero yo les tengo una pregunta enigma. Tengo una pregunta enigma para ustedes. Versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Momento. Versículo 50, segunda parte. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Versículo 53, segunda parte. Tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. A ver. ¿Será que se equivocó Juan al escribir, al hacer esta narración? Se le pasó, o sea, una redundancia. ¿Cuándo fue que creyó él? Al fin, ¿cuándo creyó? Cuando el Señor le dijo, vete tranquilo, tu hijo es sano. Ahí fue cuando creyó, o cuando allá, después de que le dijeron, tu hijo vive, él creyó. Al fin, ¿cuándo? Cuando dijo el Señor Jesús, tu hijo es sano, o cuando sus siervos le dijeron, oye, tu hijo está muy bien. ¿Es una contradicción de la palabra? No, no es una contradicción de la palabra. Te voy a decir qué es lo que pasa. El primer creyó, ya les había dicho, es el creyó de un hombre que acepta que Jesús tiene poder para actuar. Pero el segundo creyó es el que acepta que Jesús es Salvador y Señor. Ese es el gran objetivo de Dios en nuestras vidas. Que no lo veamos simplemente como alguien que tiene un poder sobrenatural para resolver nuestros problemas, sino que creamos en Él como alguien que vino a salvarme de mis pecados para llevarme a vivir con Él a su casa. Pero no lo puede hacer en condición de una fe superficial, una fe simplona, una fe desabrida, sino una fe activa, férrea, sólida, que es capaz de mirar a Dios y de amarlo y de seguirlo, aun cuando las cosas no mejoren. Así tiene que ser. Y así actúa el Señor con nosotros. Y ese es el caso que está ocurriendo en tu vida. Problemas de familia, problemas de económicos, problemas con los hijos, problemas conyugales. No sé. Dios sí conoce tu vida, yo no. Y en esta hora Él te está diciendo eso. Deja que yo resuelva todo.
pero solo cree. No me mires simplemente como alguien que pueda hacer un milagro. Mírame como alguien que desea salvarte. Y salvarme implica reconocer mis pecados, confesarlos y abandonarlos. Mientras yo conviva en pecado, Dios no puede hacer gran cosa en mi vida, a menos que tú quieras rendirte a Él. ¿Cuál es el gran problema? Ese sí es un problema. El gran problema de la vida no es que no haya trabajo, no es que nos esté faltando la plata, no son las deudas, no son las enfermedades, no son los problemas intrafamiliares, no es nada de eso. El gran problema de nuestra vida se llama pecado, porque pecado es rebelión contra Dios. Pecado es transgresión de su ley. Y eso el Señor vino a sanarlo, a cubrirlo, por sus méritos, no por los míos, por su sangre y por su sacrificio. Ese es el negocio de Dios, entonces. Revisa tu corazón. Revisa qué hay en tu interior. Yo quiero contarles una historia de alguien muy cercano a mí. Por aquí estaba ella y se ha ido. Es mi suegrita. A ella le ocurrió algo así, parecido a esto, en cierta ocasión. Hace años, ya años atrás, un médico oftalmólogo hizo una brigada de salud para favorecer a personas de escasos recursos y bueno, a toda la comunidad de la iglesia, ofreciendo operaciones con unos precios bastante económicos. Era una obra misericordiosa de caridad. Así que, bueno, mucha gente se apuntó. Él hacía las cirugías todos los días durante un buen tiempo en la Clínica de los Ojos al norte de Bogotá. Eran jornadas extenuantes. Lo que él pedía era mínimo, mínimo. Pero aún así mínimo, mi suegra cuando supo de esa oferta, ¿no?, especial para operar ojos, sabía del caso de una niña de muy escasos recursos, o sea, de un nivel paupérrimo, que ni siquiera no le alcanzaba ni para pagar ese mínimo, ¿no? Que aún era bajito, pero pues era duro para ella, así que mi suegrita lo que hizo fue ponerse a recoger ese dinero y a pedir a una persona, a otra, mira, es un caso de caridad, bueno, todos sus contactos, ella se recorrió la ciudad de arriba para abajo, de este a occidente, de norte a sur, subía en el bus, bajaba, solo cogía el otro, iba a una oficina, a la otra, y su deseo era poderle pagar a este médico para que la niña fuera operada, porque ella tenía un problema serio, algo así como estrabismo, en fin, delicado estaba el tema de la niña. Y él le pedía a Dios, ella le pedía al Señor, ayúdame, ayúdame. Óyeme, pero resulta que ese día lo que recogió daba tristeza. En realidad ella llegó a la casa, al apartamento, llegó extenuada, cansadísima y triste, casi llorando. Y llegó con una rabia contra Dios, que su hija menor, que incluso yo la vi por aquí, estaba aquí, no sé si todavía está, ella es Neife, que hoy también está predicando y es evangelista también. En esa época ella no, ahí está, Neifita, sí, ella no había entregado su vida al Señor, pero cuando la vio llegar a su mamá, estaba sorprendida. Mamita, ¿qué te pasó? O sea, esa cara, tenía una cara de puño impresionante, furiosa, y
y la suegrita le contó todo y estaba, pero así, pero wow, estaba furiosa con Dios, pero literalmente, o sea, que si lo tuviera presente, quién sabe qué le hubiera hecho, pero terrible estaba mi suegrita. Y Neifita, la hija, le dijo, mamita, la vio tan congestionada, que le dijo, pues ella en esa época no era de esas cosas, pero le dijo a la mamá, le dijo, mamita, venga, oremos. Y la mamá le respondió, ¿qué oremos? Ni que nada. Estaba salida de los chiros, como decimos nosotros, completamente. No, venga, mamita, oremos. Bueno, ella a regañadientes, se arrodilló. Bueno, no sé, no recuerdo si se arrodilló o no. Este, pero la que hizo la oración ni siquiera fue ella, la que hizo la oración era Neite, pues que no sabía ni orar ni nada, pero la había escuchado a la mamá, así que bueno, hizo una oración, le pidió a Dios que la ayudara, que la calmara, porque pues ella había repetido mi suegrita había repetido varias veces, no, Dios no me escucha, es que acaso Dios no sabe que esto es para una pobre niña, esto ni siquiera es para mí. Bueno, eso era regadísimo. Dios no me oye, Dios no me escucha, Dios no me quiere, Dios, bueno. Terminaron de hacer la oración, ella seguía refunfuñando, las dos se acostaron, ya de noche, bueno, la suegrita estaba muy cansada, se acostó, se durmieron y no se imaginaban lo que estaba a punto de ocurrir esa noche. No se imaginaban. Por alguna razón, bueno, debajo del tapete de la cama donde dormía mi suegrita, había un cablerillo, era un enredijo de cables impresionante, de conexiones de aquí y de allá. Pues uno de esos cables, hubo un cortocircuito ahí, un cortocircuito en esos cables. Un cable pelado tocó con otro cable pelado y un cortocircuito y debajo del tapete, y por supuesto eso generó una chispa, una combustión, se calentó eso por allí, se encendió, se prendió. Bueno, ustedes saben que en esa combustión el dióxido de carbono adormece más a las personas, y mi suegrita cansada, dormida y con ese humo ahí tóxico, pues quedó privada. Pero Neidita, la hija, se dio cuenta, escuchó el ruidajo, se dio cuenta, se levantó, y cuando ve eso, esa llamarada allí en la habitación de su mamá, pues obviamente entra en pánico. Mamita, mamita, ¿qué? Vámonos, esto se está incendiando. O sea, ustedes se pueden imaginar el pánico que hubo allí. La mami, o sea, así le decimos a ella, a su grita, ella se levanta, pero se levanta como un zombie. Como un zombie, o sea, no entiende que como si estuviera en sueño, no se ha despertado aún, ese humo, toda esa cosa. Y Neifita, en su pánico, lo que se le ocurre, viendo esta humarada y esta llamarada allí, en el tapete y esos cables, lo que les ocurre es ir al baño para coger un trapo húmedo, una toalla húmeda, sí. Ella se va allá, a la cocina. Mientras ella moja, en ese momento, la mami Ney, mi suegrita, escucha una voz que le habla en su oído y le dice, así lo certifica ella, y le dice así clarito, le dice, los tacos. Y lo repitió otra vez, los tacos. Y entonces en ese momento ella reacciona, ella cae en cuenta, ¿qué es esto? O sea, sí, está es la realidad, no es un sueño, los tacos. E inmediatamente se va a la cocina donde están los tacos. Cuando ella se va, Neife viene a tapar el incendio con la toalla mojada, lo cual representaría un terrible peligro, porque hubiera sido una electrocución mayor y hubiera fallecido de ipso facto. Era una cosa espantosa, una tragedia mayúscula. En ese momento en que Neifita está poniendo la toalla humedecida encima del cablerío incendiado, en ese momento la mama Iney baja los tacos y se corta el fluido eléctrico. Lo que ellas no sabían es que esa oración era una oración en la que Dios tuvo permiso de intervenir y salvarle la vida a ellas. Porque Satanás tenía otros planes esa noche.
y fueron frustrados. Cuando después de reaccionar y de resolver el tema de incendio que hubo ahí, no siguió, se apagó todo, la conflagración se detuvo. En ese momento mi suegrita cae en cuenta el terrible pecado de rebelión contra Dios. Ella se pone de rodillas, alza sus brazos y empieza a orar como no lo había hecho horas antes. Levanta sus brazos y comienza a clamar, a gritar, pero así, grito herido, a pulmón total, dándole gracias al Señor, alabándole y pidiéndole perdón por haber salvado su vida. Sí, Neifita creyó que su mamá se le había corrido la teja cuando la vio en eso. Pero bueno, fue el corazón agradecido a Dios. Cuando Dios no responde una oración, aun cuando tú lo hayas pedido de corazón, no lo veas como una oración no respondida. Míralo como algo que tú no eres capaz de ver por ahora, pero en donde el Señor está trabajando para que tu fe crezca. No pelees contra Dios, no te ensañes contra Dios, no creas que Dios te ha abandonado. Él tiene un plan, acéptalo, créelo, vívelo. Y serás salvo tú y toda tu casa, como ocurrió aquí con este oficial del rey. Toda su casa creyó. Ya esto pasó al máximo plano, a donde Dios, el Señor, quiere llevarnos a cada uno de nosotros. Qué bendición. Es que muchas veces Dios no nos deje ver las cosas que pudiéramos ver como Él está trabajando, pero no lo haces para que mi fe sea mayor. No sé, amorcitos, si tenemos a Yaciel. No se conectó Yaciel. Ya, lamentablemente nuestra cantante invitada no pudo conectarse, la señal no le dio. Pero yo quiero, entonces, para terminar, hacerles una invitación a todos aquí presentes. Decirte, busca a Dios creyendo que Él te escucha. Él te escucha por una razón, Él te escucha no porque tú seas buena persona, hagas cosas lindas, hagas cosas bonitas, porque te destaques. No, eso, ¿sabes qué? A Dios no le interesa eso. Él busca a Dios y ten la certeza de que Él te escucha por una razón. Él te ama. Y no importa si tú estás portándote bien o mal, eso a Él no le importa en el momento. Él te ama porque su esencia, la esencia de Él es amar a todos. Y Él te ama a ti. Y Él ama a tus hijos y quiere lo mejor para ellos. Y Él desea tu prosperidad y que tu economía se enderece y que haya trabajo y todo lo demás. Pero Él primero mira tu corazón, ¿qué hay en tu corazón? Habla con Dios, revísalo. Y si hay pecados, confiésalos. Pero escucha la voz del Señor, las mismas palabras que Él le dirigió a aquella mujer, la prostituta, cuando fue sorprendida y cuando quisieron apedrearla. Y el Señor Jesús dijo, el primero que esté libre de pecado, que lance la piedra. Cuando todos se han ido y ella le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ella dice, no, Señor, se han ido todos. Yo tampoco te condeno, mujer. Vete y no peques más. Deja que el Señor limpie tu corazón. Deja que Él corte las ligaduras del pecado, de todo tu pecado. Y entonces puedes mirarlo a los ojos y saber que Él te ama, pero también te dice, vete, no peques más, por favor. Clamemos a nuestro Dios en esta hora. Amén. Qué bendición saber de que Jesús es esa respuesta a nuestra falta de fe. Y con este texto que hemos estudiado esta noche, podemos comprobar más todos los testimonios que suceden día a día en nuestras vidas. Así que hermanos, guarden este mensaje en su
corazón y, y cada vez que necesiten, que se sientan débiles en su fe, que se sientan un poco abandonados del amor de Dios, piensen y recuerden en este maravilloso mensaje que hemos tenido, porque su palabra es real, es fiel y verdadera. Y allí vemos que realmente Jesús es esa respuesta a nuestra falta de fe. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por haber aceptado la invitación una vez más. Y esperamos que mañana estemos otra vez aquí. La cita es a las 8 de la noche. Nuevamente mañana con un poderoso mensaje que nos trae el Señor. Dios les bendiga y feliz noche, hermanos y amigos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bendiciones, gracias. Bendiciones. Bendiciones, gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Chao. Chao. Bienvenida. Chao, mi amor.